Un acontecimiento que generó temor, lamentos y mucha tristeza en este 2025 sin duda fueron las deportaciones de cubanos a Cuba, provenientes específicamente del país de Estados Unidos debido a muchas de las medidas impuestas por el actual presidente de ese país. Hoy en los siguientes minutos intentaremos hacer como una especie de resumen para que entiendan realmente qué sucedió en torno a esta temática. Dicen por ahí que las casualidades no existen. Esta idea hace rato llevaba dando vueltas en mi cabeza para intentar materializarla en un video y oigan, no han pasado ni 24 horas desde que me tropecé con una persona que tristemente pasó por esta realidad. Les cuento, en el día de ayer por cuestiones personales tuve que tomar un Uber para moverme hacia otra parte de la ciudad. Ahí conocí a un chofer que no sé si ustedes se han percatado, pero el cubano actual o el cubano moderno posee este sello de desahogarse con un desconocido, un extraño y contarle toda la historia de su vida. Este fue el caso. Me estuvo comentando que en el pasado mes de junio, o sea, etapa de vacaciones, él se encontraba viviendo en Estados Unidos y llegó a este país por mediación de travesía, ¿saben? Por México y toda esa historia que ustedes conocen. Resulta que debido a las medidas que se han impuesto recientemente por el tema de los inmigrantes, de los indocumentados en el país de Estados Unidos, para nadie es un secreto el hecho o la realidad de que a día de hoy, durante este 2025, se estuvieron deportando muchos cubanos a la isla. Él no fue la excepción, solo que optó por la opción de autodeportarse porque no quería pasar malos ratos, no quería que se lo llevaran preso y todo eso que ustedes saben que forma parte de este proceso. Él al menos no fue este tipo de cubanos que tuvo que venderlo todo y se quedó sin nada aquí en Cuba para poder usar ese dinero para, como bien les dije en un contenido pasado, poder irse de Cuba. Tenía aquí su familia y bueno, tuvo que rehacer su vida durante todos estos meses. Incluso me estuvo comentando que allá hizo bastante dinero, vino para acá, se compró un carro, una motorina eléctrica y no sé, quise hablarles de este ejemplo que tuve la oportunidad de escuchar para más o menos entrar en materia respecto a lo que vamos a estar hablando en los próximos minutos. De hecho, si tú pasaste por esta triste realidad, coméntame en la parte de los comentarios tu historia. Se hace necesario para comenzar exponer un breve resumen histórico en cuanto al proceso migratorio Cuba-Estados Unidos, ya que para nadie es un secreto que este posee reglas únicas, como es el caso del Cuban Adjustment Act del año 1966, más conocido por todos como la Ley de Ajuste Cubano, donde con la misma, si permanecías al menos un año en territorio estadounidense, podías solicitar tu Green Card y así mejorar un poco tu estatus migratorio en el país. Por otro lado, tenemos los cambios como el fin de la política Wet Food o Dry Food del año 2017, más conocida como pies secos o pies mojados, que esta, como bien sabemos todos, traía como beneficio que si podías atravesar las aguas y llegar de esta manera a territorio estadounidense, podías permanecer dentro del país. Estas medidas o leyes en aquel entonces, digamos que generó una especie de expectación histórica por parte de los cubanos que podían llegar al país y regular de cierta forma su estatus migratorio, pero como saben en la actualidad todo cambió. Y ahí es cuando comienza a florecer esta nueva vía de llegar por travesía a este país, que entre otros motivos lo hacían con el objetivo principal de reunirse con sus familias que se encontraban en Estados Unidos. En este periodo también podemos hablar de otros acontecimientos importantes, como es el caso de llegar al país por medio de reunificación familiar, entre otros tipos de visados que de una forma u otra algunas personas podían solicitar en la embajada de ese país dentro de Cuba. Pero el ejemplo más reciente de entrada legal al país ocurrió entre el año 2021 a 2024, que fue el parol humanitario, donde decenas de cubanos podían entrar a Estados Unidos por mediación de sus patrocinadores, que como bien sabemos ya en este presente año 2025 se terminó este proceso y se decidió no continuar con él. Ahora, ustedes se preguntarán y yo también me pregunto, ¿cómo funcionan estas deportaciones de Estados Unidos a Cuba? A continuación les hago una lectura de una pequeña nota y cualquier dato que ustedes quieran agregar, déjenlo en la parte de los comentarios. Primero vamos al proceso más tedioso y que genera más temor, que es la detención y el arresto, donde personas pueden ser detenidas tras una orden de deportación, resultado de una condena criminal, de una orden de expulsión administrativa o una pérdida de un estatus temporal. Esta decisión se toma si un juez de inmigración ordena la removal o el DHS o ICE
que ejecuta una expulsión administrativa, y la oficina que les acabo de mencionar las siglas es la que prepara la salida. En el caso de la coordinación internacional, para devolver a alguien a Cuba, Estados Unidos debe negociar o contar con la aceptación de la parte cubana, a veces mediante vuelos mensuales o acuerdos puntuales. Las deportaciones se realizan por vuelos fletados, en aviones contratados por ICE, incluso con escolta policial. Entre las prioridades de remoción, desde 2025 se dice que las prioridades incluyen personas con condenas graves, migrantes sin estatus tras la terminación del programa Parol y personas detectadas en operativos. También tenemos un pequeño escrito para responder a la siguiente pregunta: ¿por qué los deportan? Entre las razones principales tenemos condenas penales que hacen perdurable la orden de deportación, ingreso irregular sin derecho o asilo, cancelación o terminación del estatus temporal, ya sea Parol o otros programas humanitarios, y aplicación de políticas migratorias más duras desde 2025. Puedo citarles un ejemplo, ya que DHS en 2025 terminó estatus para decenas de miles de personas que habían entrado con Parol, y eso dejó evidentemente a muchas personas vulnerables a la detención y remoción. Otro interrogante que creo que puede rondar en nuestra cabeza relacionado con todos estos temas es qué pasa realmente con el cubano devuelto. Y aquí puedo mencionarles lo que comúnmente pasa con ellos en las primeras 72 horas. Primero que nada, puedo decirles que el cubano deportado llega con lo que tiene encima o con lo que lleva puesto, sin dinero, sin equipaje, porque evidentemente saben que el dinero que tenían aquí en Cuba lo ahorraron para poder llegar, entre las diferentes vías que les mencioné al principio del video, al país de Estados Unidos. Muchos tratan de hacer reintegros, que son cosas completamente imposibles, y como mismo algunos llegan a Cuba, otros llegan a terceros países, como es el caso de México, y quedan completamente varados. Al quedarse en esta situación en un tercer país es porque todavía no le han concedido o no permiten la entrada de ese individuo como tal a la isla. Ahora, ¿cuántos han sido deportados a Cuba en 2025? Disculpen que esté haciendo tanta lectura, pero creo que son datos bien exactos de los cuales no puedo cometer ningún error. En cuanto a las cifras reportadas, se dice que organizaciones que monitorean el fenómeno y medios especializados reportaron vuelos mensuales y decenas o centenares de personas devueltas en 2025. Por ejemplo, hay un reporte bien significativo de organizaciones y prensa especializada que indicaron casos donde en el pasado mes de abril de 2025 Cuba recibió reportes de 82 personas deportadas, y durante los primeros meses de 2025 hubo vuelos mensuales hacia la isla. Espérense porque el sol ya me está golpeando aquí, tengo que moverme. Retomando la historia o el testimonio que tuve la oportunidad de escuchar del inicio del video, a diferencia de este que llegó, aquí todavía tenía una familia, hay otras personas que cuando llegan a Cuba ya lo perdieron todo, no tienen casa, no tienen nada, absolutamente nada, y literalmente es como si estuviesen en un país completamente nuevo y empezar desde cero. Ahora les voy a compartir una selección de lo que yo pienso que vienen siendo los videos más tristes y desgarradores que se han documentado para internet y las redes sociales en cuanto a estos temas, y al regreso estamos aquí para hablarles un poco sobre las consecuencias que puede llevar a cabo estas deportaciones. 161 inmigrantes cubanos fueron deportados a su país en las últimas horas. Son 37 mujeres, 124 hombres que llegaron por avión a La Habana. Las autoridades de Cuba dijeron que es la octava vez que reciben a sus ciudadanos en cumplimiento con los acuerdos migratorios que tienen con Estados Unidos. Hola a todos, estoy haciendo este video, estoy fuera de la corte de migración acá en Miami, porque a mi esposo se lo acaba de llevar detenido ICE, tenía su primera corte, y cuando salió por la puerta le dije, ya ICE estaba para detenerlo esposado, como si fuera un delincuente, una persona que ni siquiera tiene una multa de parqueo en este país. Somos personas que lo único que hemos hecho desde que llegamos el día 1 es trabajar,
abrimos nuestro propio negocio, haciendo todo por este país para salir adelante. No tenemos ni siquiera una multa por un parqueo, ni por tráfico, ni siquiera por nada, y se lo han llevado detenido. Y dicen que tiene que continuar el proceso de detenido en una prisión o Alcatraz o lo que sea, como si fuera un delincuente, una persona que solamente ha trabajado desde que llegó. Sí, por favor, pueden difundir este video, cualquiera que nos pueda ayudar o lo que sea, por favor, se los voy a agradecer. Última hora. Cubano con más de una década en los Estados Unidos es detenido y enfrenta la deportación. Durante más de 12 años, Luis Herrera, un cubano de 44 años, construyó su vida en los Estados Unidos. Llegó en el 2012 cruzando la frontera con México y gracias a la ley de ajuste cubano obtuvo un permiso de trabajo mientras tenía la residencia. Trabajó en una empresa de refrigeración, pagaba impuestos y jamás tuvo problemas con la ley. Pero un error burocrático lo dejó al borde de la deportación. En el 2023, su solicitud de residencia fue denegada por falta de un documento clave. Sin abogado y sin conocimiento del sistema legal, no apeló a tiempo y meses después, durante un control de tránsito en Texas, la policía lo detuvo por manejar con la licencia vencida. Al revisar su estatus migratorio, lo entregaron a ICE, que lo clasificó como indocumentado y lo envió a un centro de detención a la espera de la deportación. Desde una celda en Luisiana, Luis enfrenta una realidad aterradora. Podría ser deportado en cualquier momento. Su familia en Miami ha intentado frenar el proceso, pero la orden de deportación ya está firmada. Después de más de una década en los Estados Unidos, su futuro ahora pende de un hilo. Entre las consecuencias, el primero o la más prioritaria es el efecto de la comunidad en cuanto a la fractura o ruptura familiar. Sabemos que como esta orden no le llega a todo el mundo por igual, esto evidentemente rompe ese lazo familiar que se creó o que crearon muchos en el país de Estados Unidos al llegar ellos al mismo y con el pasar de los años reunirse con su familia en ese lugar. Puedo hablarles de otro testimonio que tuve la oportunidad de escuchar en cuanto a una pareja que al chico le llegó la orden de deportación y su novia o su esposa no tenía la orden y se autodeportó para regresar juntos a Cuba. Yo creo que esa viene siendo la principal y más después del trabajo y el sacrificio que pasan muchos para llegar a cabo esta meta. Por no hablar del tema de las consecuencias políticas, las consecuencias de la forma en la cual deportan a los cubanos, los tratos, entre otras cosas que también hemos tenido la oportunidad de visualizar o de ver en algunos lugares en internet. Y bueno, de esta manera damos por concluido este video, un video bastante escueto, bastante general, donde como siempre digo, en relación con un video parecido que tuvimos la oportunidad de compartir la semana pasada en cuanto a la venta de las casas, de los autos y tal, que lo que más enriquece este material es su opinión y lo que tienen que decir al respecto o lo que quieren opinar en la parte de los comentarios. Dejen ahí abajo sus historias, si han pasado por este proceso o si tuvieron la oportunidad de vivir algo de cerca relacionado con esto. Todo lo que crean, déjenlo ahí abajo en la parte de los comentarios porque bueno, al menos en el video que les acabo de mencionar, funcionó, saben, que todos dejaran ahí todo lo que pensaran y verdaderamente es lo que más me gusta de este tipo de video. De esta manera me estoy despidiendo sin antes darles las gracias porque vean el video hasta el final y saben que siempre me apoyan dejando un me gusta, compartiendo el video con amigos, hypeándolo por supuesto y suscribiéndose a esta genial familia si aún no lo han hecho. Nos vemos en unos días o en unas horas con más contenido. Recuerden que yo soy Yonix y hasta entonces, pura vida.